Hola, Hola Martín, hola, Seña, Emma, hola, 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 buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, Me alegro, gracias. me alegro. Falta Mijail, qué raro, Mijail, que siempre es tan ¿Dónde puntual. está? No está, desapareció. ¿Dónde está? Ahí tenemos. Muy bien. Xenia, escucho un poco bajo. Quizás Sí, estás lejos del micrófono. ok, ya. ¿Y ahora? Ahora un poco mejor, gracias. Ok. Es mi costumbre hablar bajito, bajito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha estado la semana? Hoy, puedo decir yo. Antes que hablábamos sobre estas palabras bonitas, ¿no? Y yo busqué esta información y revisé. Y resulta que yo no tenía razón. ¿Ah? Ujú. Entonces, es correcto hablar звонить, solo звонить con acento en i, y yo no tenía razón, me equivoqué. Solamente hace años, la mayoría decían, y dicen ahora, por ahora también, incorrecto. Sí, Algunos hablan sí, звонить, звоним, eso sí, pero Svanit, es correcto звонить. muchas Sí. gracias. Hola, Mijail, Hola. ¿qué tal? Sí, yo honestamente no entiendo, entonces memorizo. Svanit, sí, Svanit. Muchas gracias, Xenia, muchas gracias, Mijail, que también me Mijail envió su tenía opinión. razón. Emma, qué discusión, qué discusión. Ustedes, rusos, tienen ese tipo de inconvenientes. Imagínense un extranjero, un extranjero. El problema que hay con los acentos, pero muy bien, gracias a los tres. Ujú. Eh, De nada. y Emma me envió, Emma, muchas gracias, me envió una lista de 30 verbos, creo que son 30 sinónimos. Ah, fue una delicia, me encantó una lista enorme de verbos sinónimos en español. Luego armaré un video con eso. Pero es cierto, hay ciertas dificultades que hay en cada idioma. Y esa de Svanit, Zvonit, Svanit, me resultó bastante interesante, bastante interesante. Yo leí lo que tú me escribiste, Xenia, leí lo que me escribió Mijail, leí después el comentario de Emma con los verbos. Eso es muy interesante. Muchas gracias a los tres. ¿Hay algún otro verbo u otra palabra parecida a Svanit que Hoy haya dudas? yo encontré alguna información interesante y quería Bueno, contaros te escuchamos. sobre homógrafos en el idioma ruso. Es interesante. Entonces, son palabras que se escriben pero igual, pero se pronuncian de manera diferente. Y por lo que veo hoy, en este momento, es toda pesadilla para extranjeros porque casi no usamos acentos en Claro. las palabras. Por ejemplo, puedo dar ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos замок старинный, старинный замок, por ejemplo, ¿sí? Castillo antiguo. Ujú. Y замок, на дверь, cerradura de la puerta, por ejemplo. Entonces escribimos esa palabra igual. Замок y замок, sin acento. Claro. Y eso sí, por ejemplo, мука для пирогов, harina para pasteles, мука, acento en A. Pero, por cierto, aquí es común ese nombre para mujeres, harina. Harina, pero Harina. escribimos sin H, sí, harina. Y, por ejemplo, muca como tortura, agonía, también es igual. Muca, muca. Qué Y, increíble. sí, por ejemplo, órgano человека, órgano humano, ¿sí? Órgano. Y argán como instrumento musical, en Ah, iglesia usamos, ¿sí? Argán, sí. Y, por ejemplo, духи животного, como espíritu de animal, por ejemplo, ¿sí? Y ujú. духи como perfume, Perfume, perfume. es así, Sí, la conozco. sí. Duji, da. Y es gran pesadilla
dos verbos como yo lloro por el dolor. Por ejemplo, я плачу из-за боли. Y я плачу за ужин. Yo pago por la cena, por ejemplo. Ya плачу y плачу. Yo vi este video pequeño. Sí, sí, es increíble. Hay muchas dificultades. Es espectacular eso. Muchas gracias, Xenia. Y hay un verbo que justamente hoy estaba preparando una lección y me topé con ese verbo. Por ejemplo, en ruso, ustedes dicen поесть или есть. Совершенный, несовершенный вид. Но купить, no, как? Покупить или купать. Это наоборот. Покупить это несовершенный вид. Покупать и И купить. купить, да, но па это всегда совершенный вид. И con el verbo покупить это несовершенный вид. Каждый день я покупаю или что-то в этом роде. Y eso me No, confunde. no, tú equivocarse. ¿Sí? Equivocarte. No. Покупать y купить lo mismo. Las palabras las mismas. Покупать, что делать, и купить, что сделать. Совершенный и несовершенный вид. Да, Eso например, можно купить, Я я написал готов, такую я фразу. готов, estoy listo comprar, я готов покупать, я готов купить. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, qué increíble. Entonces, peor aún, peor aún. Usamos ambas maneras. Eso sí. Y entendemos. Si yo digo, yo compré, Ujú, o yo me compré, yo ya cupil, es pasado y terminado. ujú. Pero cuando yo quiero comprar, o yo puedo decir, я хочу купить, я хочу покупать, las frases las mismas. Increíble, increíble. Entonces es un error en la Wikipedia o en algún lugar porque decía eso. Uno es Sabersene y el otro ni es Sabersene. Y me sorprendió, me sorprendió. Qué bien. Gracias, Mijail, Xenia. Y Emma está muy... Hay otra palabra, искупить. Ah, no, esa no. ¿Conoces, no? No. Искупить вину, искупить la culpa. Ah, Usamos en otro sentido. Trabajar para escupir la culpa. Por eso es otro significado. otro significado. El prefijo cambia el significado. Es Sí, increíble. sí. Qué difícil. Ya seguramente Emma me enviará una lista con esos verbos porque me encanta. Emma, ¿estás ahí? Estás muy callada, Emma. Hola. Emma. El micrófono no El funciona. micrófono. Emma, micrófono. Bueno, A veces pasa igual conmigo. No puedo pagar y hablar muy bien durante 5 o 10 minutos. No sé por qué. qué raro, qué raro. Tal vez algo pasa por internet. Sí, y como no podemos verla ahí. ¡Ah! Con cámara, qué bien. No, sin cámara. Bueno, pero al menos sabemos que está ahí, no tiene micrófono. Ahora yo salgo Ah, de ahora sí. internet. Hola, hola. Ahora te escuchamos. Puedo salir. Es mi internet mal. Sí, Ujú, sales ok. y vuelves a entrar. Sí. Секундочку. Bien. Estábamos hablando de los verbos y las palabras. Sí, esas son dificultades. Es bastante interesante. No sé si vieron el video que publiqué hoy con la charla del otro grupo para No. principiantes. Ah, bueno, ahí
hubo una pequeña discusión. Emma hizo un pequeño comentario. ¿Cómo traducen ustedes al ruso el verbo referirse? Por ejemplo, me refiero a bla, bla, bla. Me Es Я refiero... имею в виду. Имею в виду, да. Yo lo traduje porque lo encontré en el diccionario como ссылаться. Entonces aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿qué significa ссылаться? иметь ссылку на что-то. Значит, Ah, Como enlace. Enlace. porque, miren, el diccionario, yo tengo un diccionario muy, muy interesante, me dice ссылаться, сослаться, y referirse, сослаться, referirse, совершенный вид на винительный падеж, alegar, referirse, referirse a las palabras de alguien, referirse a algo. Por eso lo traduje como referirse. Yo puedo contarte, Bueno, explicarte. sí, sí, sí. Por ejemplo, yo leo un libro histórico. Yo no soy, yo no sé las fechas de histórica muy bien. Y en este libro está escrito que la primera guerra mundial situaba bla, 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 bla. Ujú. Y el autor dice que él refería a otro libro o otros papeles o otros documentos de esta guerra, de esta batalla, etc. Ujú. Él Se refería. tomó las fechas, las notas de otra papel, otra papel de información, etc. Y usa esta información en su libro, en su artículo. Entiendo. Eso es ссылаться. Es como él, sí, él dice que no es su mismo mente, Ujú. es mente o la información de otro autor, otro científico, etc. Claro, ahora entiendo, porque eso en español también es referirse, hacer referencia, claro, pero en ese contexto entonces no es ссылаться. Era un ejemplo donde se hablaba de una persona, decía, quiero hablar con el director de la empresa, se llama, no me acuerdo el nombre, Andrés González. Pero hay dos Andrés González. ¿A cuál se refiere? A Andrés González Gómez. ¿A cuál se refiere? ¿De cuál de los dos está hablando? Entonces yo busqué en el diccionario y encontré referirse a, bueno, y lo traduje así. Y Emma muy bien me hizo el comentario, Otro no, ejemplo, sí, sí. otro ejemplo muy simple. En el prensa, un artículo. Hoy está este acontecimiento. ¿Cómo dice el gobierno de este país? Es referencia, es la referencia. Claro, sí. Dependiente dice, pero dice como había decidido En referencia. sí. Claro, claro. Qué bien, qué interesante. Muchas gracias a los tres. En particular a Emma, que fue la que hizo el comentario en el video, en los comentarios del video, ella escribió eso. Si no hubiera escrito eso, yo seguía con ese error. Así que en especial a Emma, muchas gracias. Gracias, Mijail, por el comentario y seña. Claro, en español existe solo referirse o hacer referencia. Puede ser una persona, a un texto, a cualquier cosa. Muy interesante, muy interesante. Xenia, ¿querías decir algo? Sí, en cualquier idioma hay muchas palabras conectadas con
diferente significado. Y ahora que pienso yo, hablando sobre información muy interesante o seria, trato de usar palabras simples para explicar esta situación. Entonces, uso palabras sencillas Claro, para explicar, claro. para que me entiendan mucho mejor. Eso sí. Sí, depende también de la variedad del español. Aquí en Uruguay usamos el verbo referirse. Me refiero a o estoy hablando de, y por eso lo usé. Pero a veces no coincide. Lo que para nosotros en español es algo sencillo, en ruso no es sencillo, o al revés. Es- Traduciendo podemos entender en correcto, eso sí. sí, sí, eso sí, eso sí. Es, Ahora hablando con extranjeros, yo entiendo que a menudo rusos usamos palabras con doble sentido, eso sí, sí. sin pensar. Da un ejemplo, da un ejemplo. Ay, un ejemplo. Mijail, ayúdame. Por ejemplo. Ay, no sé, no sé. Yo no conozco a tus extranjeros. Ну, por ejemplo, когда мы говорим фразу, имея в виду другое значение, но даже об этом не задумываемся, говорим. En otro cuento debo encontrar eso. Emma, ¿se te ocurre alguna idea? ¿Algún ejemplo? No, no tengo idea. Ok, entonces. Pero Es interesante. un acontecimiento muy, muy importante para los profesores que trabajan con extranjeros Ujú. y muestran a los extranjeros algunas diferencias de palabras que usan en territorio de este país, porque nosotros, rusos, no piensan cuando hablan y no entendemos que extranjeros no entiendan la diferencia, cuál es la diferencia entre esta palabra o aquella palabra. Claro. Es yo he hablado con algunos profesores de países diferentes Ujú. y ellos tienen un nivel diferente y algunos de ellos pueden explicar cuál es la diferencia. Claro. Otros profesores no pueden porque no, 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 no miran, no ven estas diferencias en su lengua Claro. y hablan como de costumbre. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y yo me acuerdo, no es en doble sentido, sino es otro significado. Yo recuerdo cuando recién había comenzado a estudiar ruso, la palabra хорошо y хороша. Entonces, yo quería decir, eres muy buena, eres una mujer muy buena. Ты очень хороша. Y el profesor nos dijo, no, ты очень хороша, значит, что она очень красивая. Estás muy buena. Entonces, eres muy buena y estás muy buena son completamente diferentes. Eres muy buena, esta ты очень добрая. Y estás muy buena, esta es bastante grosero, no suena muy bien, es eres muy linda. Y cuando lo traduzco al ruso, cuando lo traducía, ahora ya sé la diferencia. Ты очень хороша. No, ты очень добрая.
Y eso es algo, fue algo muy, muy cómico, porque además en español también hay un análogo, el ser o estar, ser bueno o estar bueno. Eso es algo bastante cómico. Pero es el único caso que conozco. Hasta ahora no he encontrado otro. Pero es parte de las dificultades. Emma, estás muy callada. Me sorprende. ¿Estás bien? ¿Cuál? ¿Qué diferente? No, que me sorprende. Porque estás callada, calladita. Me gusta oírte. Pero no te vemos y no hablas. Quiero que hables. Quiero escucharte. Así practicas. Ah, hoy leí aún 2 palabras Ujú. o 4 palabras. Es como son sinónimos y no sé cómo usarlas. Bueno. Añadir y agregar. Defender Añadir. y proteger. Son sinónimos también. Añadir y agregar. Sí, Sí. son sinónimos. Y Añadir suena un poco mejor, es más literario. Agregar se usa más frecuentemente. Por ejemplo, si estás cocinando, agregar agua es lo más común. Se puede decir añadir agua y suena mucho mejor, pero es más literario. Pero es mínima la diferencia. Podemos decir echar agua. Echar. Lo que pasa es que echar suena bien, pero digamos, O poner, añadir, agregar, echar. Echar agua. Echar implica así, echar un poco de agua. brasar. Algo Echarle así. sal. Si a mí me dicen, pero échale agua, echa. hecho el sal dentro de agua, dentro de sopa. Sí. Lo que pasa es que implica eso. Echar como descuidadamente, echar un poco. Suena un poco coloquial. En los 3 niveles sería añadir, agregar y echar. Pero está perfecto, se puede decir, no es una mala palabra, se puede decir perfectamente. Muy bien. Por ejemplo, si no, no falta la sal en la sopa y puedo decir añadir la sal en la Claro, sopa o agregar. claro, y también echar. Como Y dije recién, también se puede decir, yo no diría echar más porque suena un poquito coloquial. Entonces, слишком разговорно и выражение. No, es una impresión personal, se puede usar perfectamente. Agrégale más sal, échale más sal, añádele más sal. Es igual, es igual. ¿Y qué otras palabras? defender y proteger. Defender y proteger. No son sinónimos perfectos. Defender de algo, proteger de algo, pero defender implica que hay algo que ataca. Y proteger, no hay nada que ataca, simplemente lo protejo por si aparece algo. Pero defender es algo está ocurriendo, entonces yo voy a defenderlo de ese algo. ¿Se entiende? Un poco. Hay una palabra salvaguardar. ¿Hola? Okay. Sí, Salvar salvaguardar es очень торжественное слово. Es una palabra muy solemne. Salvaguardar la patria, Rodina, la patria, el país, el alma, se usa en contextos muy solemnes. Pero defender, si hay un ataque, alguien me ataca, yo me defiendo. Hay un ataque, yo me defiendo. La protección no tiene por qué haber alguien atacando, simplemente protejo. Por si acaso, por las dudas. Si algo ocurre, está protegido. Y la defensa Para que es no pase algo. activamente, algo ocurre, entonces yo defiendo. Pero otra palabra existe, asegurar. Asegurar es hacer seguro,
Sí, asegurar comparte significado con proteger, sí. Pero puede Sí, ser, por ejemplo, asegurar el futuro. Si yo tengo un buen trabajo, gano buen dinero, entonces tengo asegurado mi futuro, porque tengo mucho dinero. Entonces aseguro mi futuro. estoy seguro a futuro. Claro. Ya tengo mira acá, tengo una buena cantidad de dinero, aquí tengo un baúl con dinero. No es cierto, desgraciadamente no es cierto, pero con este dinero tengo asegurado mi futuro. Puedo vivir sin trabajar. Ay, ojalá, ojalá. Hay que Me trabajar, encanta. hay que trabajar. Pero por suerte, los sábados puedo dedicarme a lo que me gusta, que es esto, hablar con ustedes, estudiar ruso, hacer mis videos y durante la semana trabajar, trabajar, trabajar. Hay que ir a trabajar. Por ejemplo, para mí, no pesadilla, pero a veces me confundo dos palabras, intentar a y tratar de. No No, son iguales. intentar y tratar de, no, intentar a, no, nunca va con la preposición a, Intentar sin a. sin a. Intentar. Intentar Ujú. o tratar de, claro. Yo intento aprender ruso, no lo consigo, pero igual intento aprender ruso o trato de aprender ruso. Pero tratar tiene muchos significados. Claro, puede ser Muchísimo. tratar a una persona o tratar con una persona. Puede ser, eh, Xenia, ¿tú tienes trato con Mijail? Eso quiere decir, ustedes hablan o están peleados, no pueden hablarse. ¿Entiendes? Eso es tener trato con alguien. Quiere decir hablar, comunicarse bien, agradablemente. Si ustedes están peleados, no. Yo con Mijail no me trato, no me gusta, es muy violento Qué en ese обращение. sentido. Es absolutamente falso, por supuesto. Mijail es una buena persona, muy agradable. Y Interesante. tratar con, y a ver con otra preposición, si se me ocurre, Tratar de hacer algo. ¿No es tratar de correcto? hacer algo. Por eso, trato de aprender ruso. Para eso leo, hablo, escribo, tratar de. Muy bien. ¿En dónde encontraste intentar a? ¿Lo encontraste en algún lado? Eso, porque eso Yo, no es yo leo correcto. mucho, pero a veces yo puedo confundirme. Por eso yo Ah, pregunto eso. bien, Solo bien, eso. bien. No. Solo tratar de intentar, sin preposiciones. Puede ser intentar salir, intentar estudiar, intentar bla, bla, bla. O tratar de. Muy bien, muy bien. Y hay dos palabras, comenzar y empezar. Sí, bueno, sobre eso sí hay un video hecho por mí Ah, en YouTube. ok. Entonces voy a ver. Son sinónimos, pero comenzar es un poco más elegante que decir empezar. Simplemente suena mejor decir comenzar que empezar. Pero Pero son son iguales. Iniciar. Tercera palabra, iniciar. iniciar, muy bien, perfecto. Iniciar una conversación, esa es más elegante aún. Iniciar, comenzar, empezar. Muy bien, Emma, muy bien. ¿Y qué tú utilizas? ¿Qué palabra tú utilizas? En la vida cotidiana, la palabra empezar, porque es una Empezar. palabra muy coloquial, empezar. Eh, en algún contexto, por ejemplo, se puede escuchar, bueno, vamos a dar comienzo a una ceremonia, por ejemplo. Vamos a dar comienzo a la clase, vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Dar comienzo. Eso es más solemne aún. En lugar de decir vamos a comenzar nuestra reunión, vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Eso suena muy formal, muy formal. Si yo escucho esa frase, imagino gente de traje, corbata,
todo solemne. Martín, Sí. ¿qué significa esta palabra silvestre? ¿Es como salvaje? Sí, sí, que está en la selva. Que está, el silvestre es que está en la selva, pero se entiende en ese sentido, salvaje, que Ah, no ha sido los domesticado. animales salvajes, ¿es correcto? Sí, Y los animales silvestres. sí, sí, se puede decir. Y hay plantas silvestres también. A ver si el diccionario me ayuda a definir un poquito mejor silvestre. Les recomiendo usar este diccionario de la Real Academia Española, es un diccionario gratuito. Silvestre. Opa. En Uruguay existe esta palabra, Por silvestre. supuesto, sí, sí, sí. Dicho de una planta criada naturalmente y sin cultivo. De un animal no domesticado. Muy bien, de plantas o de animales. Ah, incluso de un lugar. Sí, de plantas, de animales o de lugares. Un lugar silvestre es un lugar que no ha sido cultivado, no se ha plantado nada, no se ha trabajado. La Martín, naturaleza silvestre. La naturaleza silvestre. ¿Es No sé, o salvaje? no sé. Yo diría salvaje en ese caso. Me Salvaje. suena mejor salvaje que silvestre. No sé por qué. Es una buena pregunta esa. Voy a anotarlo. Naturaleza. Martín, ¿qué Sí, sí. programa tú usas para traducir? Muchos. Uso Yandex, uso Google y uso un diccionario que se llama, no se llama nada, se llama Ispansko-Ruski Slavar. Es este, No, opa. no, no veo bien, No, es, porque hay mucha luz en la pantalla. bien, bien, no es un diccionario muy bueno. Luego les envío el enlace por correo electrónico si les interesa. Es un diccionario muy, muy bueno. Pero en general uso Google o Yandex. Yandex ha fallado algunas veces, ha traducido cosas muy cómicas. Y Google también, a veces falla Google, pero en general sí, uso Google Translator. Lo tengo también Google. aquí en una aplicación. Y hay una página muy interesante que se llama contextreverso.com Reverso. y traduce no Conozco. solamente la palabra, sino el contexto. Da muchos ejemplos de la palabra en una oración, en una frase, en todo un párrafo. Entonces, eso ayuda a comprender el significado y los significados. Y además, eso es aporte de humanos, gente humana. No es una máquina que traduce. Eso es por gente voluntaria, por voluntarios que escriben textos. Y es muy interesante. Hay otro programa que yo uso también, Lingualife, se llama Lingualife. Lingualife. ¿No conoces? No. Me suena Lingoda. Hay un programa para aprender idiomas. Lingualife, Lingualife. y también muestra el texto, la palabra dentro del texto, con contexto. Dentro del contexto, claro. Sí, Hay toda una frase o todo un fragmento de texto y ahí la sí, palabra. sí, Eso ayuda, sí. muy útil. Muy bien. ¿Y ustedes, Xenia y Emma, qué usan para traducir Yo también uso solo Yandex. Yandex? Google no te gusta. Yo uso Google y reverso. Google y Reverso reverso. contexto. Sí, En reverso hay unas palabras parecidas como correcto traducir, no una entendí. palabra, traduce no una palabra, tiene unas palabras, Sí, Una. varias palabras. Varias.
Claro, es muy útil. ¿Ustedes conocían contexto reverso, Xenia, Mijail? No, No. pero Sí, yo conozco. Yo uso todos los programas que son gratis. To- Yo también. Todo lo que sea gratis, quiero dos. Todo lo gratuito uso. Es que hay recursos muy interesantes, muy interesantes. Ese reverso es muy interesante. A mí me ayudó mucho. Y como diccionario ruso-ruso, de ruso a ruso, o sea, el diccionario que usan ustedes, uso una página online que se llama gramata.ru. ¿Conocen? Para rusos. Sí, Gramata Ujú. es un caracol, el símbolo es un caracol y es un diccionario muy completo, es espectacular. Diccionario para rusos, ruso. Está la palabra y su significado, pero muy interesante. Luego se los envío por correo también. ¿Y qué otros recursos usan habitualmente? recursos. Por ejemplo, yo tengo, yo HelloTalk, tú lo participo usas, ya lo sé. en la página de internet de Biblioteca Иностранной Literatura en Moscú y cada semana me envían enlaces para participar en algunos vídeos o lecciones y siempre escucho y interactúo y encuentro mucha información interesante. ¡Qué Eso me bien! gusta mucho. Sí, ahí participan personas importantes de varios países, de gobierno, profesores, de institutos, eso sí, y estudiantes. Es interesante. Ah, muy interesante, ya veo. Así que Sí, tienes experiencia en participar en reuniones. poquito por todo lado, eso sí. Y Perfecto. el 24 de agosto quiero revisar mi conocimiento. No sé, a ver, veremos qué puedo pasar o no. En DLB1, no sé. Ah, perfecto. Mucha suerte, mucha suerte. Es Gracias. el martes, miércoles, 24 de agosto. Martes, tal vez martes. Martes. Ah, qué bien. Luego, el próximo sábado nos cuentas cómo te fue, cuentas la prueba. Ok, intento, pero no iré sola con muchas personas, pero solo quiero imaginarme y ver qué puede pasar. Eso, Claro, eso claro. ¿Es me gustaría. Instituto Cervantes? Ahí va a dar selección una persona, un profe de Instituto de Cervantes, y Instituto él Cervantes. trabaja aquí en Moscú durante 3 años y prepara a los estudiantes y niños de escuela para participar en concursos como por toda Rusia y para hacer exámenes, pruebas Ujú. de B1, B2, C1, C2, eso sí. Qué Entonces bien, él qué tiene gran bien. experiencia. Bueno, te deseo mucha suerte y el sábado que viene estaremos atentos a tus No reacciones, sé tus qué puede pasar, comentarios. no sé. Bueno, te deseamos mucha suerte. Queridos Gracias. amigos, estamos casi en los 40 minutos, así que me alegra mucho que estén aquí cada sábado y ahora nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, Muchas Fatih. gracias Muchas por gracias a participar. todos. Hasta el próximo sábado. Adiós, Adiós. adiós. Hasta luego. Adiós, пока-пока.